Bueno, el culto tiene estas partes. Ya hemos cantado, hemos orado y vamos en este momento a mirar la palabra de Dios. Bueno, hay preguntas que les surgen a las personas, ¿verdad? Y hay preguntas que la gente nos hace. Hay otras que nos las hacemos nosotros. Y es bueno a veces, porque a veces son cosas sencillas, no son cosas ni muy complicadas, pero deseamos conocerlas, saberlas, entenderlas, para nosotros también poder explicar a otros. Amén. ¿Le gustaría que habláramos sobre el pecado? Porque la gente se pregunta cosas, dice, ¿qué es realmente el pecado? ¿En qué consiste? ¿Soy pecador? ¿No soy pecador? ¿Qué cosas debo dejar? ¿Qué cosas debo abandonar? Entonces vamos a mirar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo leyendo un texto muy conocido, Génesis 1:26. Todos sabemos qué dice Génesis 1:26, ¿cierto? ¿Qué dice? El 27. Amén. Vamos a orar al Señor en este día para que Dios nos bendiga con la palabra. Hay cosas que debemos siempre decir, enseñar, repetir, para que se nos graben, ¿cierto? Entonces, como el tema del pecado es el problema, ¿no? El pecado es el problema. El pecado es el problema. Entonces, necesariamente también para conocer la solución debemos saber el problema. Vamos a orar. Comiencen, hermanos, a orar y pedimos a Dios su bendición. Señor Jesús, te alabamos en este día, te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que nos concede, Señor, de estar aquí, Señor, para estudiar su palabra. Te rogamos, Señor, que en este día nos dé la sabiduría, nos dé todo, Señor, el conocimiento para poder estudiar estos temas que tienen que ver con aspectos fundamentales de la vida espiritual. Bendícenos, Señor, dándonos el entendimiento en este día. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, entonces vamos a mirar que el hecho de que Dios creara al hombre a su imagen y semejanza, ese hecho hace al hombre capaz de conocer a Dios y de reconocerlo. Entonces, el ser humano, por eso, es diferente a las demás criaturas. Lo creó a imagen y semejanza de él. No igual a él, sino a imagen y semejanza. De aquí parte la responsabilidad del hombre frente a Dios, parte de aquí. Desde que el hombre es creado por Dios, es hecho
responsable delante de Dios. Porque fue creado con la capacidad de conocer a Dios y de reconocer a Dios. Entonces el hombre falló en no reconocer a Dios. Entonces de allí parte el problema del pecado. El pecado es siempre un acto consciente. Cualquier pecado, porque es que mire, las personas a veces dicen, ¿qué va a pasar con los homosexuales? Lo mismo que le va a pasar a los mentirosos. O sea, entonces debemos ser conscientes porque a veces las personas tienen unos pecados más graves que otros. Bueno, yo puedo asistir a la iglesia y soy mentiroso y yo me salvo. Pero si hay otro que... Entonces, el pecado hay que mirarlo como es. Entonces el pecado es un acto consciente de desobediencia al mandamiento de Dios. Si Dios no hubiese dado un mandamiento al hombre, no habría pecado en el mundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque donde no hay ley, ¿se sabe en el versículo? ¿Saben dónde está? A ver, búsquenlo a ver. Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, mire, vaya organizando las cosas bien en la carpeta. ¿Sí? Todos tenemos una carpeta aquí, ¿verdad? Todos tenemos computador, ¿cierto? Algunos tienen, quizás algunos no tengan. Pero la mayoría tienen computador, ¿cierto? ¿Dónde guarda usted las cosas? En una carpetica, ¿cierto? El computador fue hecho en virtud del, está simulando el cerebro del ser humano. El computador no sabe nada, él guarda lo que le ponen allí. Nosotros somos diferentes porque nosotros tenemos la capacidad de pensar, de analizar. Entonces, como el pecado es nuestro adversario, ¿cierto? El pecado es un adversario. La muerte es un adversario, el diablo es un adversario. Esos adversarios son los actores de temor. Ustedes han leído y saben, la mayoría de ustedes, que la persona puede resucitar el día que Cristo venga porque el aguijón de la muerte, que es el pecado, fue perdonado. Entonces la persona puede resucitar. Por eso los que mueran en pecado no podrán resucitar cuando Cristo venga. Porque solamente resucitarán los que estén viviendo conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es el pecado? Es un acto consciente. ¿Por qué consciente? Vea, cada cosa analícela y anótela, porque se le olvida. Algunos piensan y dicen, los malos pensamientos son pecado. Los que sean voluntarios son pecado. ¿Por qué? Porque el pecado será siempre un acto, una acción, un acto consciente. Si una persona está loco, por eso lo dejan libre porque si tiene un problema de
de pérdida de sus facultades, no puede ser juzgado por los actos que cometió. Igual Dios creó al hombre. Entonces vamos por pasos. Lo crea a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza le da la capacidad de conocerlo, comunicarse con él y de reconocerlo. Esa es la responsabilidad. Entonces, no hay ninguna persona, excepto que las facultades físicas, de inteligencia o de noción le permitan tener conciencia, esa persona podría ser una persona que sea catalogada que no tiene sus facultades para tomar una decisión. Pero Dios hizo al hombre con una característica de que se pudiera relacionar con él, conocerlo, y el hecho de conocerlo lo responsabiliza. Entonces, miren, ahora le encontramos razón a lo que dice Romanos capítulo 1. Miremoslo allá. Carta a los Romanos capítulo 1, donde habla a partir del versículo 18 sobre la culpabilidad de la persona. Aquí dice del hombre, pero realmente es del hombre y la mujer, de todas las personas. Entonces aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, el ser humano sí tiene la facultad de conocer a Dios. Ahora el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora viene lo que Dios dice sobre el hombre, que el hombre no reconoció a Dios. Y ese fue el problema. No es que no lo conozca, sino que no lo reconoce. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, el verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y necio corazón entenebrecido. Bueno, entonces queda aclarado que el ser humano tiene la responsabilidad de que conoce a Dios, para que ninguno diga, no, es que yo no conozco. No, desde que abrimos nuestros ojos todos los días sabemos que hay un Dios que nos creó. Entonces, la persona cuando tiene conciencia, cuando la persona tiene conciencia del libre albedrío que tiene, la persona es responsable de decidir. Por eso los niños, ellos, el Señor dijo, dejen los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Pero cuando los niños van creciendo,
Llega un momento, y yo creo que todos ustedes se acuerdan que a la edad de 10 años, yo por lo menos me acuerdo, a la edad de 10 años, yo no habíamos conocido el Evangelio todavía, y yo discutía si había Dios o no había Dios, a la edad de 10 años. Entonces a la edad de 10 años ya un niño puede tener, donde se despierta su conciencia y tiene una de libre, o sea, tengo que decidir, creer o ignorar. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos despertando hasta llegar a tener una conciencia plena de lo que es malo y de lo que es bueno. Esa es la responsabilidad por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esa es la responsabilidad que toda persona tiene. Ahora, ¿qué es lo que la persona no tiene cuando no ha creído en el Señor? ¿Y cuál es la debilidad que tiene? ¿Cuál es la necesidad que tiene? La persona inconversa tiene la necesidad de reconocer a Dios, de reconocerle. Y eso es lo que hace Dios para que nosotros nos convirtamos. Entonces Dios obra en nosotros para que nosotros tengamos un reconocimiento. Lo reconozcamos a Él y nos acerquemos. Mire, ¿por qué es importante hablar de esto del pecado? Porque el ser humano debe reconocer su estado. Debe reconocer su estado, que es un pecador. Porque algunas personas tienen la ilusión de la inocencia de que ellos no han sido realmente unos pecadores, como atracar a otra persona, como matar a alguien, como robar, como practicar un vicio escandaloso, alguna cosa de estas. Entonces las personas creen que no son pecadores. Y eso crea una cortina como de una ilusión de me puedo salvar, de alguna manera me salvo. Pero realmente el ser humano tiene que reconocer su estado. Todos nosotros nacimos fuera del huerto. Y recuerde que Dios sacó a Adán y Eva, los sacó del huerto. ¿Por qué los sacó? Por el problema del pecado. Fueron sacados del huerto y todos los demás nacimos fuera. Entonces todos tenemos ese problema de que cuando nos toca decidir, que hay este momento de usted, si yo le pregunto, ¿cómo era usted a los 4 años? ¿No se acuerda? ¿Cierto que no? ¿Cómo era usted a los 4 años, a los 5 años? No se acuerda, ¿cierto que no? Es que ni sus papás se acuerdan ya, porque uno se olvida muchas cosas. Pero si yo le pregunto cómo era usted a los 12 años, usted ya recuerda, ¿cierto? Y ustedes son conscientes que la conciencia se va despertando, ¿cierto? Y llegamos frente a ese libre albedrío que Dios dio al hombre. Bueno, estábamos diciendo que en el mundo no había pecado. ¿Por qué no había pecado?
¿Por qué no había pecado? Ya lo olvidó. No, díganlo a ver. Porque no había ley. Porque no había ley. No había mandamiento. No había prohibición. No había advertencia de Dios. ¿Dónde está la advertencia? Ahí, miren ahí mismo en Génesis 2, 16 y 17. Mire la advertencia. Mire la advertencia. Esto porque es bueno que todos sepamos que esto de la condenación y de la salvación es la responsabilidad de la persona, no de los demás. Aquí ya encontramos en el verso 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ahora sí hay un mandamiento. Entonces aquí hay unos detalles que a veces la gente, tradicionalmente la gente comenta, ¿qué fue lo que era? Que si no comer un árbol, ¿qué árbol era? Si era una fruta, si era... Eso no interesa. Si eran manzanas, si eran guayabas, si eran naranjas, no interesa. Aquí lo importante es que Dios le dio un mandamiento. Eso es lo interesante aquí. Que el Dios todopoderoso que creó al hombre. Ahora, ¿qué nos muestra eso de que Dios le hubiese dado un mandamiento al hombre? ¿Qué connotación tiene eso? Eso tiene una connotación y tiene unas implicaciones. ¿Cuál es la connotación que usted le ve al hecho de que Dios le diera un mandamiento a ese hombre que creó? A ver. Entonces tiene una connotación de que a Dios le importa el hombre. Vea, a Dios le importa el hombre. Tiene un propósito con él. No, porque si no lo cree, lo hace y lo deja ahí. Que coman frutas. ¿Cierto? No, pero le da un mandamiento. Y aquí aparece la soberanía, la justicia, la voluntad, la rectitud de Dios. Aquí aparece el Dios todopoderoso con todos sus atributos. La autoridad, todo. Cuando Dios le pone un límite al hombre. Le pone un límite. Aquí es donde Dios prueba al hombre, a ese hombre que creó con la facultad de conocerlo y de reconocerlo, ahora lo prueba con un mandamiento. Aquí es donde se origina. Aquí es donde se origina el pecado. Vamos a mirar aquí Romanos capítulo 5, verso 12, donde dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, entonces, ¿por qué pasó la muerte a todos los hombres? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos asumieron la misma actitud de ¿quién? De Adán. ¿Se acuerda que cuando éramos religiosos nos enseñaron del pecado original? Sí. Y que a uno le hacían una ceremonia de bautismo y le borraban el pecado. Entonces decía que para borrar el pecado original, y entonces ya ahora sí. Entonces, mire, esa es la creencia de la religión.
Por eso usted no encuentra la religión predicando arrepentimiento, ni conversión, ni esto, ni santidad. No. Porque el pensamiento que se tiene es diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, vamos por detallitos ahí el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Vamos a tenerlo ahí. Por tanto, hay algo atrás que viene diciendo precisamente, y estaba hablando sobre la justificación. Y entonces por eso hay ese conector que es por lo tanto. Entonces dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo, ahora viene a explicar es cómo se dio la salvación. El pecado entró en el mundo por un hombre. Mire, la Biblia no dice que entró por el hombre, porque entonces Dios sería el culpable por haber creado al hombre. No, entró por un hombre. Un hombre que tomó la decisión. Un hombre que tomó la decisión. Entonces, el pecado del hombre y la situación del hombre no es culpa de Dios, sino que es la consecuencia de la decisión de un hombre. Y todos los demás hombres también decidimos. Si usted se hubiera muerto de 2 años, yo me hubiera muerto de 2 años, no había problema. El asunto es que si usted se muere después de que usted sabe lo que es bueno y es malo, usted es responsable. Entonces el pecado es un acto consciente. Consciente, totalmente consciente de la persona. Mire, un día de estos alguien me llamó y me preguntó, mire, lo que es el pecado y el perdón es un acto consciente de las personas. Alguien me llamó y me dijo, mire, es que hay una persona para bautizar. Entonces, alguien fue y lo bautizó. Ya lo habían bautizado. Pero la familia de él dice que él no está bautizado. ¿Y qué piensa el bautizado? Que él está bautizado. Eso es lo que importa, que él piense que está bautizado. Entonces vea cómo a veces la ignorancia nuestra se mete en cosas que no. Entonces la familia decía, no, es que yo no creo que lo bautizaron, que yo no creo. ¿Cómo que no creen ellos? Es que ellos no tienen que creer. El que tiene que creer es él. Por eso no se bautizan personas inconscientes. Si ustedes meten a una persona que inconsciente, que sufrió un golpe y está inconsciente, yo no lo puedo bautizar. Pero que se va a morir sin bautismo, no lo puedo bautizar porque es que él no está decidiendo bautizarse, es la familia la que está decidiendo. Entonces, así como el pecado es responsabilidad de la persona. ¿Han leído ustedes el texto de Ezequiel? El padre no pagará por el hijo, ni el hijo pagará por el padre. El pecado es responsabilidad de la persona. Por eso, todo lo que tiene que ver con la conversión, el arrepentimiento, la conversión, el crecimiento espiritual de la persona, depende de la decisión de la persona. Es la persona la que tiene que entender. Entonces, por eso Dios le hizo un juicio a Adán. Él le hizo un juicio. Allá en el huerto le hizo un juicio. Lo llamó a cuentas. Lo llamó a cuentas porque él cometió él infringió la ley de Dios. Entonces Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Usted sabe todo. Aquí está en el capítulo 3 de Génesis. Entonces comenzaron las disculpas. Él se disculpó con Eva. Cuando Dios llamó a Eva, entonces se disculpó con la serpiente. Y esa es una tendencia que hay en los seres humanos.
Todos nos pasaba igual, ¿sí o no? Bueno, creo que no les pasaba a todos, ¿cierto? Pero Dios le dio un mandamiento al hombre. ¿Por qué se lo dio? ¿Por qué se lo dio? Analice el por qué y el para qué. No confunda el por qué con el para qué. El por qué se lo dio. ¿Por qué? Sí, le interesa y además lo había hecho responsable. Le había hecho responsable de conocerlo y de reconocerlo. Entonces Dios le da el mandamiento. Porque si no hubiera así, entonces hubiera un acto injusto de Dios. No, Dios le dio la facultad para reconocerlo y le da el mandamiento ahora y espera que él lo obedezca. ¿Pero qué pasó? No lo obedeció. Fue una decisión que él tomó. A él le pareció bonito. Él prefirió la sabiduría que obedecer a Dios. Y delante del Señor, la obediencia está por encima de cualquier sacrificio o cosa que hagamos. O sea, Dios es la máxima autoridad. Dios es supremo en autoridad y Dios exige obediencia. Es lo que Dios mira en la persona. Por eso él le decía a los judíos, que los judíos hacían muchos sacrificios y muchos rituales, y ellos no creían ni en la misericordia de Dios, sino en sus. Entonces un día les dijo, misericordia quiero, y no sacrificio. Porque es la misericordia de Dios la que tiene que perdonar el pecado. Bueno, entonces estamos con Génesis 1:26 y Génesis 2:16 y 17. Porque ahora en el 17 hay una penalización. 17, hay una penalización. Esta es una ley que no es legal, sino penal. Esta ley es penal, en la cual dice, el día que de él comieres morirás. Y dice, agrega, ciertamente. Ese ciertamente es un superlativo que afirma que lo que Dios ha dicho es verdad y se cumple. Mire, estoy predicando esto porque es que hay unos adolescentes que quieren bautizar. Y es bueno que los adolescentes, ojalá estuvieran todos aquí, para que ellos se den cuenta de su situación. Porque a veces los muchachos, hago un paréntesis aquí para decir algo, a veces los hijos de creyentes se vuelven como nietos de Dios. Sí, mi papá es creyente, mi mamá es creyente, y yo soy creyente porque mi papá y mi mamá son creyentes, y yo soy como nieto, y ahí voy. No, está bien que los primeros años los papás fueron sus guías, pero llega ya el momento en que la persona es la que decide. Porque a uno, un adolescente le dice, pastor, yo me quiero bautizar. Y entonces uno dice, en el caso mío tengo la experiencia de haber conocido el evangelio siendo un preadolescente. Y tengo la experiencia personal de saber si uno sí sabe que hay un Salvador a los 12 años o no sabe. Yo sí sé. Yo sí sé que una persona a los 12 años puede creer. Puede creer. Lo que pasa es que es un niño. No es un adulto. Es un niño. Y entonces, ¿qué pasa? Ese muchacho va a seguir siendo el mismo muchacho. Está bautizado.
pero él sigue siendo el muchacho, él corre, él juega, Entonces, el adulto va a decir, pero bautizaron a ese muchacho. Véalo cómo corre. No, ve que él da muchacho. O sea, entonces no se puede pasar el muchacho a ser un adulto. Eso sí no se puede. Eso sí hay que esperar que él crezca y se haga un adulto. Entonces muchos muchachos de la iglesia, nosotros mismos en otra época y en otro lugar que no era aquí, los sacamos de la iglesia. A veces con críticas. Silencio total. Aquí no ha pasado, ¿cierto que no? Porque creímos que al bautizarlo ellos se habían vuelto adultos. Y resulta que el adulto ya, es que yo los veo aquí a los adolescentes. Y a mí no me fastidia verlos distraídos mirando para el techo. Han distraído mientras que nosotros cantamos. No, pero están aquí. Y yo no puedo ir a decirle, mire usted tiene que ser como el adulto. No puede. Porque es que no puede ser. Solo que a nosotros se nos olvida las etapas que vivimos. Por eso a los adolescentes no es bueno ponerlos a servir. Hay veces hacemos excepciones. Porque ellos están enfrentando unas luchas en su vida, pero algunos son más maduritos que otros y lo pueden hacer. Pero esa es la verdad completa. Así es la verdad completa. Entonces qué bueno que nosotros, todo esto del conocer. Ahora miremos, cuando ya el hombre es constituido pecador, y siglos después, Dios da los 10 mandamientos. ¿A quién no le enseñaron los 10 mandamientos? Yo creo que a todos nos los enseñaron, ¿cierto? Tuviera la religión que tuviera, se lo enseñaron. Los 10 mandamientos. Sí, bueno. Entonces miren los 4 primeros mandamientos. Están en Éxodo 20. Vamos a mirar los primeros 4. Que tienen que ver con la adoración a Dios. Aquí Dios le está dando estos 10 mandamientos al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el conducto regular. Es su pueblo. Los mandamientos son para todos, pero se los da a su pueblo. Entonces, del versículo 1 al versículo 11 están los 4 primeros mandamientos que tienen que ver de la relación del hombre con Dios, la adoración, el reconocimiento al Señor. Los 4 mandamientos. Se los dio a ellos y se los expresó en unas ordenanzas que ellos las tuvieran en cuenta. Vean, primero, vamos a leerlos detenidamente. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A quién le estaba hablando? Al pueblo de Israel. Ellos son el conducto regular. Lo mismo que cuando Cristo vino al mundo a predicar el reino de Dios. Él no llegó a España, Él no llegó a otra parte. Él llegó ¿a dónde? A su pueblo, porque ellos son el conducto regular y Dios es ordenado. Y dice la Biblia que Jesús no salió de allí de la tierra de Israel a predicar a otra parte. Él no salió. A lo suyo vino. Y luego dice, los suyos.
Porque es que Dios no le exige a la gente lo que no le ha dado. Dios no le exige a la persona lo que no le ha dado. Si Dios nos exige reconocimiento es porque somos capaces de reconocerlo a Él. Entonces, por eso ustedes leyeron el versículo que dice, no tienen excusa. No hay excusa, no hay excusa, no hay excusa para nada. Que diga, es que el Señor, es que yo no entendí que había Dios. No, era que a usted no le salía el sol. ¿Cómo así? Usted no vio el sol, usted no respiró. Ese aire lo hice yo. Eso le dijera a Dios. Entonces, verso 3. Ahora viene, ya dice, no tendrás dioses ajenos. Ya no le está diciendo a él que no coma frutas de un árbol. No. Aquí ya le está pidiendo reconocimiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Comienza con imagen, que comience a imaginarse. O sea, entonces aquí esto tiene su trascendencia. El hecho de que nosotros no debemos imaginarnos lo que Dios no nos ha revelado. Hay gente que resulta por ahí diciendo, es que yo creo que el Señor viene en un año. Puede que venga antes, pero yo no tengo que imaginarme eso. No te harás imagen. Todas las cosas que el hombre hace siempre primero están en la mente, en la imaginación. Le dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, aquí está muy claro de que el ser humano tiene que creer en Dios por la fe. O sea, no es según la inteligencia humana, el razonamiento, sino que es por la fe. Nosotros creemos que Dios está aquí. Esta mañana, ¿cierto? Y Él está aquí esta mañana. Él está aquí. Gloria a Dios. Y no necesitamos ninguna figura para poder decir si está. Ahora en el verso 7. No tomarás el nombre. Allá. Aquí ya comienza a hablarle del nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, bueno, estas cosas trajeron una discusión histórica. Y los judíos discuten cuál es el nombre, ellos discuten sobre palabras. Y entonces esa discusión se ha ido extendiendo y algunos dicen si se puede decir Yeshua, si se puede decir Jesus en inglés, bueno. Y entonces viene una discusión sobre el término y esto sobre los términos. Pero Dios no está hablando aquí de términos, porque inclusive en los estudios bíblicos sobre esto dice que el hombre oyó un sonido. A ese sonido se le pusieron vocales y poco a poco se fue. Y en unas Biblias dice Yahvé.
En otras dice Jehová. Jehová viene del latín. Y Yahvé viene del hebreo. Entonces, Yeshua, cuando uno estudia, yo estudié ciencias bíblicas y allí uno veía parte de algunas cosas en hebreo, otras cosas en griego, y a uno le muestran no los originales, porque los originales no existen. Hoy tenemos copias de copias de copias de copias de copias. ¿Sí? Porque las copias se iban deteriorando y luego hacían nuevamente copias. Lo que sí era que ellos tenían mucho cuidado lo que habían recibido el mandamiento de Dios, de no cambiar absolutamente nada de lo que estaba escrito. Pero lo que quiero decir es que el nombre del Señor es realmente tomar el nombre del Señor en vano. Que los judíos son muy pegados a esto y ellos no pronuncian el nombre de Dios. No, o sea, ellos no dicen, ellos más bien dicen Adonai, que es Señor, para no decir Yahvé. Entonces dicen Adonai, que es Señor. Un día estábamos en Bogotá en un almacén de judíos, y entonces la señora salió y habló con nosotros, y ella dijo el nombre de Dios, y el hijo la regañó. Deja que ellos lo pronuncien, pero usted no. Porque, o sea, se toma así, literal, ¿cierto? Pero tomar el nombre del Señor, hermano, es algo mucho más grande que detenerse a un término. Es obedecerle, es honrar su grandeza, es esa adoración. Él está reclamando aquí adoración a lo que Él es, a lo que Él ha hecho, a todo. O sea, el nombre aquí representa todo lo que es Dios. Entonces dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, era que las personas realmente lo reconocieran a Él. Nosotros hoy a veces nos hace falta un poco de comprensión en esto. Y por eso la gente se bautiza a veces en el nombre del Señor Jesucristo y se aparta. Entonces, la Biblia dice que eso es pisotear la sangre de Cristo. Eso es... Entonces, por eso el bautismo en el nombre, cuando una persona invoca el nombre del Señor. La Biblia dice en Romanos 10, el que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero es que una cosa es nombrar y otra cosa es invocar. Invocar todo lo que hay en ese nombre. Yo lo creo, lo obedezco. Es digno de adoración, de reconocimiento. Tomo para mí esa salvación para mi vida. Y eso me merece toda la honra y la gloria para ese nombre. Entonces el creyente diariamente tiene que andar así, con un reconocimiento. Por eso uno no puede ser creyente a ratos, hermano. Que un rato consagrado. Pero otro rato no, que ahí vimos el hermano o la hermana, pero es que no se sabe cómo está el hermano. Que lo vimos en una facha, perdóneme la expresión, que no parece creyente.
Entonces, bueno tener eso porque todo esto tiene que ver con la honra, no propiamente a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sino al Señor, al Dios que nos salvó, al Dios que nos salvó. Entonces vea cómo la responsabilidad, cómo fue Dios responsabilizando al hombre. Primero le dio un mandamiento, ¿cierto? No coman de esa fruta, no coman de ese árbol. Y al hombre dijo, no, pero ese árbol es lo mismo que el otro. Yo creo que hubo muchos conceptos ahí, ¿cierto? En ese momento de comer, pero, ¿cuál es el problema, hombre? Si es que eso es lo mismo que esto, vea. Pero el asunto no era ese. El asunto es que Dios dijo que no. Hermano, el problema del pecado es eso. Dios dijo que no. Y cuando Dios dice que no, hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención a los no de Dios. Porque esos no de Dios, y recuerden, está implícita ya en el versículo 17 del segundo capítulo de Génesis, está implícita la penalidad. O sea, el pecado tiene unas consecuencias. ¿Para quién? Para la persona, para el que lo comete. Tiene unas consecuencias. Entonces, por eso, el pecado entró en el mundo de esa manera que estamos hablando hoy. Así entró. Por eso hoy nosotros, al evangelizar a las personas, debemos enseñarles esto. Porque la persona debe saber que es responsable de su salvación. Que es responsable de conocer a Dios. La Biblia dice, le conocieron, pero no le glorificaron. Ahora que el Señor nos da el entendimiento, nosotros venimos y entonces le glorificamos, le reconocemos, lo adoramos. Esa es la restauración que Dios hace en el ser humano. Esa es la salvación. Por eso el Señor Jesús dice a la samaritana, Juan 4, Él le dice que Dios está buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, que parte de ese reconocimiento al Señor en espíritu no es una cosa superficial, carnal, emocional, no. Mire, hasta Shakira llora cantando. ¿No lo han visto? Sí. Entonces el solo hecho a veces de llorar no es suficiente, sino de tener una actitud de cambio, de fuerza, de carácter, de valor, que como soy cristiano aquí, soy cristiano afuera. Sí, somos cristianos aquí el día domingo a las 10 y somos cristianos también por la noche allá, por la tarde y todo. Somos cristianos cuando nos encontramos con el inconverso, amigo, que no le gusta el evangelio, también somos creyentes. O sea, eso es lo que adora a Dios. Eso es lo que adora al Señor. Eso es lo que Dios espera, ese reconocimiento. ¿Tiene el hombre la responsabilidad?
¿Creen ustedes que la tiene? ¿Creen que somos responsables? Claro, vea, lo primero, nos creó a su imagen y semejanza. Además de eso, como no fuimos capaces con eso, oiga, y no fuimos capaces porque Adán no fue capaz y nosotros tampoco. Usted apenas creció y tenía 10 años, se volvió un grosero, un envidioso, un rencoroso. Hay gente que a la edad de 10 años ya hasta ha matado gente. O sea, se volvió un malandro, como dice. Entonces necesita esa restauración. Y esa restauración es la que Dios hace en nosotros. Así es que nos salva el Señor. Venimos, oímos la palabra de Dios y entonces lo reconocemos. O sea, Dios no está conforme con que usted sepa que hay Dios. No, es que la Biblia dice que hasta el diablo sabe que hay Dios. Y hasta le da miedo, porque la Biblia dice, Santiago 2:19, dice que él sabe que hay un Dios. Y tiembla. ¿Y sabe por qué tiembla? ¿Sabe por qué tiembla? El diablo no está en el infierno. El diablo todavía, yo creo que ni conoce el infierno. Pero lo van a echar al infierno. Así dice la Biblia. Y porque ahí la gente dice, no, que el diablo está llevando gente para el infierno. Como si fuera un tour. No, eso no es así. El diablo tiene miedo. Tiembla porque le espera el juicio de Dios. Además ya ha sido juzgado en cuanto a que él no puede impedir la salvación de la gente. No puede impedir. Que la Biblia dice que nada creado nos puede impedir ser salvo. Por eso el Señor venció todos esos actores, el pecado, la muerte, el diablo. ¿Para qué? Para que usted no tenga excusa ni yo tampoco. Nadie puede aparecer allá, no, es que fue el diablo. No, el diablo, la Biblia dice, ¿verdad? Hebreos 2:14, él lo venció, destruyó el imperio. El imperio del diablo es la mentira. Por eso hubo uno que se puso de pie y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Entonces, mis amigos que están esta mañana aquí, que han venido, deseo muchas bendiciones para ustedes, amigos, y que ustedes puedan entender esto y se puedan convertir al Señor. Porque todos somos responsables delante de Dios. Y al que más se le ha dado, más se le pedirá. Más se le pedirá. Así que entre usted más conocimiento tenga de Dios, más condenación tiene. A eso es que se refiere un versículo que hay en Santiago que dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Si yo que estoy predicándole a ustedes no obedezco esta palabra, yo tengo mayor condenación. Porque no solamente me van a condenar, sino que todo mundo me va a condenar. Todas las personas van a decir, pero ese pastor con eso. Pero aquí, el que vino por primera vez y nunca había oído culto, ya era responsable. Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y le dio capacidad de comunicarse con él. Yo creo que el asunto del origen del pecado queda resuelto.